Hablemos de las iniciativas presentadas por la presidenta Claudia Sheinbaum en materia de seguridad nacional. Le agradezco a Damián Cepeda, exdirigente nacional del PAN, Arturo Ávila, diputado federal de Morena, y Juan Ignacio Zavala, diputado federal de Movimiento Ciudadano, que estén aquí. Gracias, caballeros. Pedro, muy buenas noches, un gusto de verte. Buenas noches, qué gusto. Pues hace apenas un par de días recibieron en la Cámara de Diputados estas iniciativas, en donde en específico la que plantea en torno a la seguridad, a la Ley General de Seguridad, parte de la premisa de mejorar la coordinación entre los tres niveles de gobierno, entre el municipio, el Estado, la presidencia, vaya el gobierno federal, y que se dejen de echar la pelotita, ¿no?, unos a otros, en que eso era materia federal, eso era estatal, y no acepten las responsabilidades. Entonces, partamos, primero, hay varios puntos que detallar sobre esta iniciativa. El primero de ellos es la obligatoriedad de compartir y actualizar información, es decir, les piden a los centros de comando que cada día estén compartiendo información respecto a la delincuencia. Arturo, no es utópico pensar, no es ingenuo incluso pensar que funcionarios a nivel local, que muchos de ellos están corrompidos, están coludidos con los grupos delictivos, van a entregar realmente la información necesaria para que puedan terminar con sus protegidos. No, me parece que es un buen ejercicio justamente de transparencia y de ejecución de lo que antes no funcionaba. Fíjate qué dato, lo acabas de mencionar muy bien. Por un lado tienes la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y por otro lado tienes la de Investigación e Inteligencia. Son las dos iniciativas. Algunos datos que me parecen importantes es que la ley que teníamos estaba vigente desde 2009. Es decir, no tuvimos cambios de 2009. ¿Y qué temas son los que se van a tratar? ¿Qué temas son muy relevantes para entender la importancia de esta legislación? Uno, que hay déficit de personal policial en nuestro país. ¿Cuánto hay? Pues contamos con 291.200 policías, 128.773 estatales, 162.427 municipales. Y únicamente la Ciudad de México es la que más se acerca al estándar que pide la ONU, que son 3 por cada 1,000 habitantes. Y esa parte me parece muy importante. Eso quiere decir que vamos a buscar con esta legislación llegar a esa parte y eso me parece relevantísimo. Segundo tema, 145 municipios tienen entre 1 y 5 policías y esto también me parece importante. El segundo tema importante, y ahorita le entramos al tema que tú comentabas, tiene que ver con la disparidad de salarios. Y eso me parece también súper relevante. Fíjate, mientras en Baja California un policía gana cerca de 30,000 pesos, en Tabasco un policía gana 8,267 pesos. Estamos hablando de una diferencia abismal de policías estatales. ¿Se buscará homologar entonces los salarios? Se van a homologar los salarios también. ¿Las condiciones les van a equipar con lo que necesitan para realmente ejercer el trabajo? Para tener su salario equiparable, para tener el mismo salario, tener un número de acuerdo a lo que pide la ONU, es decir, 3 policías por cada 1,000 habitantes. Hoy estamos muy abajo. Okay. Y otro punto que me parece súper relevante, fíjate, estandarización en formación y capacitación policial. Solo 12 entidades tienen academias policiales, 2 entidades federativas que cumplen con los requisitos de normatividad policial. Y el segundo tema más relevante todavía, 62,000 millones de pesos invertidos entre 2019 y 2024 únicamente se fueron a uniformes, equipamiento y automóviles. Okay. Y no a profesionalización y formalización de la policía. Esto es lo que va a cambiar. Damián, más allá de la certificación, las acreditaciones y demás, los policías locales están en una verdadera posición muy complicada porque se enfrentan cara a cara a los grupos delictivos, a que o eres parte o te matamos a ti o a tu familia, más allá del tema de las condiciones. Cuando escogiste este tema para el debate el día de hoy, me dio mucho gusto, porque creo que esta es de las oportunidades en donde podemos coincidir más de lo que podamos diferir. Yo comparto la visión en términos generales, debo decir, ahorita voy a señalar algunas preocupaciones que tengo, es natural, pero el camino que han decidido tomar con estas 2 iniciativas es algo que por años, cuando menos un servidor ha comentado que eso es lo que tenemos que hacer. Y creo que es camino correcto, es apostar por la inteligencia, es apostar por la desarticulación del crimen en lugar de solamente la confrontación, que es necesaria, obviamente, a veces.
y es apostar por el fortalecimiento de policías estatales y municipales, pero ahorita comento dónde veo las limitantes. Pero sí lo quiero decir, porque creo que esto marca una diferencia, o sea, no se trata de decir a todo no, se trata de cuando tengamos un punto de vista distinto poner una alternativa, pero cuando crees que estás caminando por el camino correcto, pues caray, apoyarlo. Yo sí creo que por ahí va. Sin embargo, ¿no? todo es perfectible. No, por mucho ahorita comento los riesgos, pero sí creo que por ahí va, porque por años, desgraciadamente, y eso incluye al sexenio anterior, pero yo diría que por los últimos 3, para poner, uno del PAN, uno del PRI y uno de Morena, en mi opinión, se ha equivocado la estrategia de seguridad pública, esa es mi opinión. Creo que el eje central ha sido militarización y creo que eso no es lo que necesitamos en el país. Si bien te tienen que ayudar, por supuesto, de manera subsidiaria, me parece que primero tenemos que entender el fenómeno delictivo. En México existen 31 millones de delitos al año y la gran mayoría están en las colonias, en las comunidades. No son los delitos de alto impacto. Para ellos necesitas un cuerpo nacional fuerte, que debería ser la Guardia Nacional, claro, que nuestra diferencia es que en mi visión debería ser civil, en la del gobierno actual militar. Bueno, eso debatámoslo, pero se requiere un cuerpo nacional fuerte que desarticula el crimen organizado y a nivel local fortalecimiento de policías estatales y municipales. Eso no ha pasado, desgraciadamente. Sí había ya una ley general, digamos, de la cual derivada el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública. Sale una nueva, trae mejoras, pero sí existía ya un Sistema Nacional de Información, pero sale uno nuevo, en una nueva ley enfocada a investigación e inteligencia, y a mí me gusta este enfoque de apostar más por la inteligencia para desarticular. Entonces, en mi primer comentario diría, creo que es el camino correcto. Ahorita señalo algunos puntos en los cuales creo que se puede mejorar. Juan, ¿coincides? Sí, mira, Pedro, yo llevo viniendo a este programa ya, gracias a tu invitación, más de 2 años. Y en esos 2 años, cuando venían otras compañeras, compañeros de Morena, siempre nos decían a los de Movimiento Ciudadano, pues, ¿qué proponen? Y nosotros desde el 2022, Clemente Castañeda, coordinador de los senadores, y Maínez, coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano, presentaron una alternativa en materia de seguridad, que en la campaña presidencial le llamamos el Plan Nacional de Pacificación. Porque para nosotros es falsa esa disyuntiva entre los abrazos y los balazos. Y en medio de esa disyuntiva, pues está la inteligencia para combatir al crimen organizado y al crimen del día a día. Por eso Movimiento Ciudadano votó a favor de la reforma constitucional que acabamos de aprobar en diciembre del año pasado, al artículo 21 constitucional, para darle a la Secretaría de Seguridad Pública y Participación Ciudadana facultades en materia de investigación, porque lo que nosotros decimos es que no deben ser los militares y los marinos los que lleven a cabo las labores de investigación, sino que deben hacerlo los policías, que son los capacitados para hacer labores de prevención del delito. Entonces, como lo comenta también, creo que hay aspectos obviamente perfectibles. Nos parece que lo que se mandó es un paso en esa dirección de una propuesta que nosotros pusimos en la mesa hace 2 años. Pero con esto quiero mostrar que hubo o ha habido una negativa a discutir de fondo y que entonces nos quedamos en los discursos huecos, en las frases vacías de los abrazos y no balazos, quedarnos hablando que si García Luna, que si Rocha. Pero aquí había una propuesta de Movimiento Ciudadano desde hace 2 años, donde hablábamos, por ejemplo, de la homologación salarial, de la necesidad de tener academias de policía. Lo decía un académico, un pensador mexicano que yo admiré mucho, Alejandro Ope, y eso estaba al centro de nuestra propuesta. Ese es el eje de nuestra propuesta, y efectivamente nosotros no nos vamos a oponer por mezquindad a lo que sea un paso favorable en la dirección de pacificar a México, que fuimos los únicos de los que hablamos de pacificar al país en la campaña presidencial. Uno de los puntos, Arturo, que me parece crucial de esta iniciativa es la coordinación judicial y de seguridad. Es decir, que el Poder Judicial a nivel federal y el Poder Judicial local puedan trabajar en conjunto con la Secretaría de Seguridad. Porque si no, entonces, ¿de qué sirve tanta inteligencia, tanta fuerza si seguirá la impunidad en la judicialización, no? Sí, me parece que uno de los temas más importantes de la ley tiene que ver con la coordinación. Nosotros lo veníamos repitiendo desde que inició el gobierno de la autora Claudia Sheinbaum. Una de las cosas que faltaba que sucediera era un marco jurídico para que absolutamente todas las autoridades pudieran coordinarse, ¿no? Tanto el Ejército como la Armada de México, como la Fiscalía General de la República, que si bien es cierto tiene una independencia en su actuar, siempre será importante que forme parte de la coordinación. Y en los 3 órdenes también de gobierno, ¿no? A nivel estatal y a nivel municipal, que esa parte me parece también muy importante. Fíjate, otro de los datos que habría que mencionar de estas 2 iniciativas que me parece que vienen a cambiar
de manera muy importante el actuar de la policía es que se va a reforzar no solamente la inteligencia, sino también la investigación. Y eso me parece fundamental, porque sí, efectivamente, faltaba en nuestro país una policía de investigación, una policía que pudiera coadyuvar sin duda con las carpetas de investigación de los ministerios públicos. Y en ese enfoque, la ley contempla enfoque preventivo. Lo que está buscando es identificar, fíjate, tendencias, patrones y riesgos por anticipado, utilizando tecnología, utilizar productos de inteligencia para poder anticipar comportamientos con plataformas geoespaciales, con productos de Big Data, por ejemplo, coordinación interinstitucional, que ya la mencionaste tú, uso de tecnología y, por supuesto, información de los 3 órdenes de gobierno. Que ahí me parece también importante señalar la publicación que hace hoy Milenio a través de Miguel Puértolas, que esto está enfocado en corrupción, pero nos puede dar un norte, ¿no? Una idea de cómo está la impunidad en la judicialización de las carpetas de investigación. De 2018 a 2024, en las fiscalías especializadas en el combate a la corrupción, 69.735 carpetas, de las cuales solo se dieron 625 órdenes de aprehensión, 543 vinculaciones a proceso y solo 245 sentencias. Es decir, solo el 0.35% terminó en una sentencia. Claro, sí, justamente las iniciativas de ley y la propia reforma constitucional busca que incluso la Guardia Nacional pueda coadyuvar con los ministerios públicos. Y esto me parece muy importante, y que la información de inteligencia pueda ser utilizada también en una carpeta de investigación. Un ejemplo muy claro, no lo doy yo, lo dio Omar García Harfuch el día que nos visitó en la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados. Decía, tengo el problema de que detenemos a un delincuente que los sistemas y las plataformas de inteligencia tienen con toda claridad, que se dedica al narcomenudeo, que se dedica al tráfico de armas. Lo tienen identificado, vaya. Toda la información la tenemos. Sin embargo, cuando lo detenemos únicamente con un arma corta y quizás en posesión de gramos que ni siquiera implican algo mayor. ¿Qué pasa? Que no se podían integrar a la carpeta de investigación. Claro. Con la reforma constitucional ya se van a poder integrar a la carpeta de investigación y entonces vamos a reducir la impunidad de forma significativa. Damián. Ya déjame privilegiar en lo que estoy de acuerdo, porque hay algunos, digamos, afirmaciones con las cuales no estoy del todo de acuerdo, pero creo que sí es un tema, digamos, siento que hace tiempo que no se intentaba, no, en todo el sexenio anterior no se intentó, pues, algo que no fuera distinto a militarización, y de veras yo quiero ser alguien que ayude ante una ofensiva positiva de intentar una estrategia distinta. Yo lo he dicho en otras mesas, en medio de a lo mejor más polémica, necesitan soltarle las manos al secretario si es que quiere ejecutar este tipo de estrategias distintas, cortarles como las ligas y dejar que vuele una estrategia distinta a lo que se ha intentado en los últimos 18 años. ¿Y con esto ves que se logre? Veo que es un paso en el sentido correcto. No quiere decir que no existiera, sí quiero ser bien claro. En el 2019, cuando hicimos la reforma a la Guardia Nacional, sí movimos la ley, por ejemplo, general del Sistema Nacional para fortalecer la coordinación y demás. Se han hecho esfuerzos, pero el día de hoy es real que no ha funcionado. Todo este tema de que tengan obligación de reportar y demás ya existe al día de hoy en la ley vigente, pero hoy se reformula y qué bueno que así sea. Mira, en tanto no se entiende el fenómeno delictivo y el volumen que tiene, no se va a poder resolver. Tienes 32 millones de delitos al año, yo lo decía ahorita. 90% ni siquiera se denuncian, pues. Claro. O sea, solo se denuncia el 10%. De eso solo 7% se abre una carpeta de investigación. De eso solo el 3,5% llega al juez. Y de eso solo como el 1% encuentra una sanción. Pues por favor, pues. Sale barato cometer un delito, ¿no? No, es que quedan en completa impunidad. Y cuando te haces zoom, cuando le haces un foco a dónde están pasando, cuál es el primer contacto de la ciudadanía con la delincuencia, tiene que ver con delitos comunes, en el día a día. Dice, por ejemplo, en la encuesta del INEGI, ¿cuál es tu primer contacto con la inseguridad? Contesta el ciudadano, salgo de mi casa y están tomando alcohol en la colonia, o se están drogando, no hay alumbrado público, me siento inseguro, robo casa habitación, robo en transporte público, robo en la vía pública. Caray, pues eso requiere de un enfoque distinto de fortalecimiento de policías estatales y municipales y otro nivel nacional para los grandes delitos. Creo que está metido en la propuesta esto, tanto el grande delito, tratando de detectar, digamos, patrones y demás, como el fortalecer a nivel local. ¿Qué no me gusta o qué le falta, digamos, para ponerlo en positivo? Pues los dineros. Porque en términos de policía estatal y municipal, en el último sexenio bajó de 21,000 millones de pesos a 8,000 millones de pesos al año, luego subió a 9,5.
y te dices tú, oye, pues es que ves policías que traen los salarios por los suelos, que no tienen prestaciones, es increíble, no todos los policías tienen seguridad social, Claro. No tienen seguro de gastos médicos mayores ni de broma, ni de vida muchos, no tienen acceso a vivienda muchos. Eso tenemos que fortalecer, qué bueno que se hable de ello, ahora falta poner el dinero después en el presupuesto. Empecemos por algo, por ejemplo, ¿por qué no reconocer que la reforma que ya hicieron, muy positiva, votó a favor el PAN, de subir el salario de médicos, de enfermeros y de policías al mínimo registrado ante el IMSS, le aplique también a los policías estatales y municipales, porque es ahí donde está el principal debilitamiento. Entonces son cosas positivas que ojalá empecemos a debatir y que se le haga un bien al país, pero va en el sentido correcto, lo digo tal cual. En cualquier encuesta que uno vea del país, el principal problema para la población en México es la inseguridad y el crimen. Creo que Sinaloa es el ejemplo más dramático de ese problema que vive la población. Y creo que esta iniciativa, la que se presentó en diciembre, la reforma constitucional en materia de investigación, como ahora las dos leyes que nos envían a la Cámara de Diputados, muestran el falso debate que tuvimos los 6 años pasados. Y yo espero que estas iniciativas sean una nueva fase, un nuevo momento en términos de maduración política en México. Que no podemos seguir hablando del problema de la inseguridad como un problema de hace 12 o hace 6. Morena este año va a cumplir 7 años al mando del gobierno federal. Tienen 23 gobiernos estatales, la mayoría en ambas cámaras. Movimiento Ciudadano ha votado a favor cuando ha considerado que esas reformas no violentan garantías individuales. Hay aspectos que por supuesto nos preocupan, por ejemplo el hecho de que no se pida una orden judicial para intervenir comunicaciones telefónicas privadas. Yo no estoy a favor de que se puedan intervenir para hacer investigación e inteligencia, pero que sí se requiera una orden judicial para poderlas intervenir, es lo que sucede en cualquier parte del mundo moderno. Pero sí nos parece que ojalá dejemos atrás esos falsos debates de balazos o abrazos, y que hay una enorme parte de la población que hoy vive azotada por el crimen, y que este es un paso en la dirección correcta. Pero, precisamente, Pedro, es un paso en la dirección correcta porque es en contra de la militarización. Hay un libro de uno de los principales académicos norteamericanos que lo escribió en los 70 que se llama ¿Qué hacemos cuando fracasa la fuerza bruta? Y eso es lo que hay que hacer, inteligencia, inteligencia y más inteligencia. Retomando lo que decía Damián de la falta de denuncias, ¿no valdría la pena también reforzar los ministerios públicos para que la gente sintiera la confianza de ir a denunciar y no ser víctima de revictimización, de malos tratos, perder horas y horas y horas? Dos puntos más. En la propuesta que presentamos en el 2022, parte fundamental, además de la homologación salarial, de la profesionalización de las policías en el país, tenía que ver precisamente con reformular el tema de la investigación en México. En cualquier país del mundo uno va y denuncia un delito en la policía. Es lo natural, pero si hoy uno va a la policía a denunciar un delito, no te dejan porque no es la ventanilla correcta. Entonces hay que ir al Ministerio Público, perfectamente mal calificado por las mexicanas y mexicanos, y ahí no se puede denunciar. Entonces ahí se genera un cuello de botella, porque entonces la gente dice, bueno, pues si no es aquí y no es acá, pues ya prefiero no denunciar el delito. Entonces me parece que ahí tendría que haber una reforma puntual, y también se elimina por completo el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, y dejan 2 artículos muy vagos que obligan a la Secretaría a promover la participación ciudadana. Pero si no tenemos un observatorio ciudadano serio, robusto, que realmente pueda tener un diálogo con las autoridades de qué sí está funcionando y qué no está funcionando, pues me parece que le dejamos demasiado poder a la autoridad federal. Otro de los puntos que llaman mucho la atención es lo que incluye a las compañías de telefonía móvil, en donde se va a crear el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía. Prácticamente las empresas tienen que, al momento que den de alta, para poder darlos de alta, registrar a quién le corresponde la línea, y además de que se va a pedir el bloqueo, se puede pedir por los 3 niveles de gobierno el bloqueo de señales en cárceles para evitar que tengan llamadas, mensajes, internet. Esto, Arturo, ¿no abre la puerta a que busquen otras alternativas, como ya lo vimos hace algunos días en una cárcel acá en México, que hasta tenían este internet satelital de Elon Musk, el Starlink? Bueno, a ver... porque ahí es donde se comete la extorsión, principalmente en las cárceles. Sí, en las cárceles. Lo que busca es efectivamente atacar o combatir delitos como el secuestro y como la extorsión. De acuerdo a los datos, ¿cuáles han sido los resultados de nuestro gobierno? De 2019 a 2023, homicidios dolosos se han reducido en un 23.8%, eso me parece importante mencionarlo. Los feminicidios un 23.9%,
que también me parece importante mencionarlo. Secuestro extorsivo, un menos 78%, ¿no? El robo con violencia, menos un 44%. El robo a casa habitación, menos 56%. Es decir, todos los delitos, excepto uno. Efectivamente, la extorsión es el único delito que ha tenido un incremento. Tuvo un incremento del 13% durante los primeros 100 días de administración, una reducción del 13% y después volvió a incrementar. Entonces me parece que tiene que haber soluciones que sean concretas, reales, me parece que es funcional. Y el tema de Starlink también, si tú te vas a todo lo que va a ser esta nueva legislación de investigación e inteligencia, ya contempla herramientas justamente de inteligencia también para contraatacar este tipo de tecnologías que pueden usarse para poder extorsionar. Así es que me parece que vamos... Es que no se les duerme nada a los delincuentes y si no es por un lado buscan por otro y por otro y por otro. Sí, y la realidad es que lo que está haciendo el gobierno de la transformación es terminar con un problema que nos heredaron, hay que decirlo, aquí están los datos y lo digo con toda claridad, pero no solamente terminar con eso, redirigir la estrategia. Y me parece que lo que se está proponiendo sobre la mesa, lo que propuso Morena, lo que propuso la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, viene a hacer un cambio significativo, viene a crear una policía de investigación, viene a crear sin duda distintos esquemas que nos van a permitir ser más eficientes con los resultados que urgen, porque entendemos perfectamente bien que son un reclamo de las y de los mexicanos. También. Mira, digamos, no quiero caer en algo que hemos debatido muchas veces, pero no puedo escuchar estas afirmaciones sin decir. La verdad es que los datos, el problema es que están manipulados. De hecho, es uno de los riesgos que yo le veo, que no tiene los candados, desaparece en el INAI y entonces no hay garantía, ¿no?, de que puedas tener acceso a información verídica. No es cierto, pues. Venimos del sexenio más violento en la historia del país, 200,000 asesinatos. No es cierto que haya disminuido ni siquiera esos porcentajes. Ya se demostró que se usan bases de datos distintas para manipular esa información. Por un lado el secretariado, por otro lado el INEGI. Y de hecho, si comparas la tasa, por ejemplo, de todo el sexenio de Calderón, muy mala, pero 55 homicidios promedio diario, de Peña 71, el único que se va arriba de 90 es Andrés Manuel López Obrador y ahorita está en 77, entonces no le gana, la única que le gana es a López Obrador. Pero bueno, en el INEGI, que es el problema, porque luego los datos que se presentan en base a carpetas de investigación, que ya dije los datos ahorita, el 90% ni se denuncian, ¿no? El INEGI sí te da el dato, y todos los delitos subieron. O sea, fraude subió, robo subió, amenaza subió, lesiones subió, está publicado, son datos del INEGI, que son los datos más robustos. Pero bueno, me regreso. A ver, si bien me parece que, y repito, camino correcto, investigación, inteligencia, y ojalá se ejecute, porque se ha intentado muchas veces, hasta una agencia hicieron en un momento, pero ojalá y lo puedan hacer. Sí le veo unos riesgos, déjame decir 2 riesgos. Uno, protección de datos personales. Está invadida toda la ley de falta de control. Y si sumas a eso que desaparecieron el INAI, que era el órgano, con todos sus errores lo hubieran mejorado, pues, pero tiene que haber un órgano que garantice los datos personales. ¿Con este registro nacional de telefonía? Con el de telefonía y con el acceso que le dan a las policías, no nomás al teléfono, sino cualquier dato. O sea, obligan a todo el mundo a darles información y no son autoridad. O sea, existe en la Constitución una protección. A ti no te pueden molestar en tus bienes o en tus posesiones si no es por mandato de autoridad competente, y no es autoridad competente la administrativa. Un juez tiene que serlo. Entonces, se quieren brincar la autorización del juez. Ojalá abran al debate para dándole herramientas. Yo sí creo que tiene que tener dientes la Autoridad de Seguridad Pública, pero no puedes por eso abrir y entrar a la información personal de la gente sin que tengas una causa, que ahí es donde entra el juez para decir, ¿tienes elementos? Perfecto. No tienes elementos, pues no andes haciendo pesquisas que están prohibidas en la Constitución. Entonces son esos puntos finos, pero yo sí quisiera resaltar que dentro de una buena iniciativa, ¿no? El registro, recordar que ya hubo una acción de inconstitucionalidad, se tumbó, creo que deberían de abrir, ojalá en Parlamento abierto, y que se explique dónde van a quedar protegidos estos elementos, porque sin duda el Estado requiere herramientas, nomás no poner en riesgo los derechos de los ciudadanos. Juan. Sí, yo de verdad celebro que se dé un paso en este sentido. Me parece otra vez que es dar un paso distinto a otra apuesta que ha hecho los últimos 4 gobiernos de la República, es la militarización, que es una vez más fuerza, más armas, más balazos, y me parece que no ha habido una apuesta seria, profunda por la investigación. Me da gusto escuchar a Arturo decir que es necesario dar resultados urgentes a la ciudadanía. Desde Movimiento Ciudadano así lo hemos hecho, por eso nosotros habíamos presentado esta propuesta
hace 2 años, sin los abusos que contienen. Yo estoy en la Comisión de Seguridad, vamos a llevar algunos de los temas que comentó ahorita Damián, lo que dije ya de la invasión a la privacidad o a la intimidad, como se llama, por ejemplo, en Estados Unidos, para que no se violen los datos personales, pero me parece que es una iniciativa en la dirección correcta, que es apostar por la inteligencia y por la pacificación del país. Se nos fue casi media hora, caballeros. Y ahora muy en paz, ¿no? Y muy civilizado. Es hora de la paz. El asunto, muy a Qué profundidad. bueno, hombre. Gracias, No más balazos. Gracias por este diálogo. Solo se nos quedó fuera allí el asunto de la Auditoría de Recursos Federales, que también Ya hoy... tiene facultad, ¿eh? Sí, pero hoy No, pues Milenio, sí. por ejemplo, publica que de 2016 a 2023, 2,000 millones de pesos de recursos de seguridad, pues no se explica. ¿De Muchos dónde en casos está? muy emblemáticos, ¿no? De gobernadores muy señalados del pasado, de hace muchos años. Javier Duarte, en Veracruz, César Duarte, en fin. entre otros, caray. Pero bueno, vamos a seguirlo analizando la siguiente semana, si nos lo permiten. Gracias, caballeros. No, hombre, Gracias, Gracias, muchas gracias. Pedro. Muy buenas noches. Pausa, regresamos.